Xin chao fellas, último vídeo ya en Vietnam y os voy a contar mi experiencia viviendo aquí más de un año. He estado viviendo y trabajando 1 año y 4 meses en Ho Chi Minh. Voy sobre todo a responder las preguntas que me dejáis tanto en Instagram y en el canal de YouTube sobre qué queríais saber de mi vida en Vietnam, de cómo lo hice y además toda la información que yo creo que sea de ayuda, ¿no? Pero sobre todo deciros que tenéis todo en mi canal. Tenéis muchísimos vídeos de Vietnam, de turismo, de ayuda, de cómo ser profesor. Todo os lo dejo en la descripción y en la lista de reproducción de Viajar a Vietnam. Ahí lo tenéis todo lo que no responda aquí me lo podéis preguntar o buscarlo por ahí. También, como decía, para si queréis ser más partícipes os tenéis que dejar un buen like, suscribirse al canal y activar las notificaciones y pasaros por mis redes sociales que están todas en la descripción. Entonces aquí con nuestro amigo Ho Chi Minh, el ídolo de Vietnam, os voy a responder la primera pregunta, que es ¿por qué estoy aquí en Vietnam? ¿Por qué decidí venir a vivir en Vietnam? Pues hay 2 razones. Una fue la de amor. ¡Ay, el amor! Sí, encontré el amor en Vietnam cuando estuve viajando. Y la otra fue laboral, el dinero. Primero desde casita, donde la tengo toda hecha una mierda porque estoy preparando todo para irme, os voy a contar brevemente lo que ha sido la experiencia. Y es que yo en octubre de 2018 viajo a Vietnam, me enamoro a Vietnam, me comentan lo del trabajo y conozco a mi novia. Luego vuelvo en junio de 2019, donde estoy primero 2 meses y medio trabajando en un voluntariado haciendo clases de inglés, donde los beneficios van para una asociación de madres solteras. Todo esto tenéis los vídeos en la descripción, ya lo sabéis. Entonces después vienen mis padres, me visitan. Viajo 2 semanas y media con mis padres por todo Vietnam. Después ya empiezo a buscar trabajo y en 2 días encuentro trabajo de profesor de inglés. Me olvidé que cuando estaba haciendo clases de inglés de voluntariado también encontré trabajo de profesor de español en una academia. Pues también estaba haciendo esos 2 trabajos. La lástima era que el voluntariado estaba fuera de Ho Chi Minh y claro, cada día venía a Ho Chi Minh para ver a mi novia y trabajar y era muy pesado el viaje en moto, casi de 40 minutos. Después ya encontré trabajo de profesor aquí en Ho Chi Minh, me fui a vivir con mi novia. Es la primera vez que vivo con una mujer, bueno, bastante bien, hay que decirlo. Ya unos 5 o 6 meses, pasamos Navidad, todo bien, llega el coronavirus, lo que significa dejo de trabajar, se nos acaba el contrato del piso, nos vamos a vivir a casa de unos familiares suyos en Vung Tau, mientras ando haciendo pequeños viajes y lo que podíamos, bastante bien. Mi novia también se queda sin trabajo, así que vuelven a abrir los coles, yo vuelvo a trabajar 2 meses, vacaciones de verano, volvemos a dejar el piso porque mi novia encuentra trabajo para ir a Israel, entonces yo no sabía bien qué hacer. Fuimos a vivir 2 o 3 semanas a casa de sus padres, con lo cual conocí a su familia. Fue también una gran experiencia conocer a la familia vietnamita, la familia de mi novia, estuvo muy bien. Y después pues yo vuelvo aquí a trabajar, mi novia se va a trabajar a Israel, yo estoy trabajando aquí 2 meses y decido volver a España. Este sería el gran resumen. En referencia a la gente de Vietnam, los vietnamitas son bastante amables, no son los más simpáticos, los más amables del sudeste asiático, son mucho más amables que no pueblos de europeos y sitios que he viajado sobre todo por Europa. Aquí los asiáticos siempre, con el turista sobre todo, siempre son muy abiertos, les gusta socializar contigo, les gusta practicar el inglés, entonces siempre te abren las puertas a todos, sobre todo como menos turístico sea el sitio, pues más maja es la gente. Entonces yo no tengo para nada malas palabras. Obviamente hay que decir que en la ciudad la gente, digamos, como no le importas tanto, ven los turistas como normales. Como respondiendo a la pregunta que me mandaba aquí Dani, es que integrarse en Vietnam es muy fácil. También, por ejemplo, donde yo he vivido aquí en Ho Chi Minh, hay muchos turistas, hay muchos extranjeros, expats viviendo aquí, entonces hay mucha comunidad española, comunidad inglesa, comunidad algo así, que si dominas el inglés es muy fácil conocer gente. Yo de hecho jugaba fútbol y era muy fácil pues relacionarme con vietnamitas. Es más complicado por el tema de la frontera del idioma. Si hablan el inglés, perfecto. Si no hablan el inglés, claro, es muy difícil porque yo no hablo vietnamita. Es muy difícil el idioma vietnamita y no se entiende nada de nada. Si me gusta ir en moto, Kevin, tú lo sabes bien que has estado aquí en Ho Chi Minh. Aquí estoy con Tomatito, me encanta conducir en moto. Tomatito es una de las cosas que echaré más de menos porque conducir moto aquí es especial. No es como yo siempre he conducido moto desde los 16 años y conducir moto en Ho Chi Minh es como, es el último nivel. Os dejo un vídeo que hice hace poco de cómo es el tráfico aquí en Ho Chi Minh y en general Vietnam y en general Asia, que es caótico, pero tiene
algo peculiar que a mí hace que me encanta conducir, aunque parezca peligroso, yo creo que no lo es. Os recomiendo, si os atrevéis y si sabéis manejar moto, cuando vengáis a Asia tenéis que probarlo. ¿Cuál es la mejor época para viajar a Vietnam? Para encontrar este cielo azul. Pues sinceramente la mejor época no es ahora, cuando lo estoy grabando, que es octubre, porque es época de lluvias. Las zonas también cambian. En el norte hay más o menos 4 estaciones, en cambio en el sur, aquí en Ho Chi Minh, hay 2 estaciones. Recomendaría viajar cuando sea, incluso venir en la época de lluvias es mejor porque hay menos turismo y todo es más barato. En cambio, cuando vienes ya, digamos, de diciembre a mayo, junio, que es la época mejor para viajar en Vietnam, hay más turismo, hay turismo chino, hay mucho turismo, entonces a mí no me gusta tanto. Además, la época de lluvia lo que significa es que va a llover, pero la lluvia acostumbra a durar unos 20 minutos, media hora durante el atardecer, así que no es el mejor clima, digamos, sol, sol, sol y sol, hace menos calor, cosa que a veces es de agradecer porque si no, sudas muchísimo. Aquí en Asia el calor es muy húmedo, a mí me agobia. Yo prefiero realmente época de lluvias, pero eso cada uno tiene que valorar lo que prefiere cuando viaja. Iván me pregunta sobre el trabajo de Vietnam. Tengo un vídeo especial donde hablo de todo lo de ahí, os lo dejo en la descripción para ver ahí cómo lo conseguí y todo, pero ya os digo que no usé agencia y es muy fácil, solo con grupos de Facebook es fácil encontrar trabajo por aquí en Vietnam. Sorprendentemente el tema del coronavirus aquí se trató muy bien. Yo creo que ha sido de los países que lo ha tratado mejor. Ha habido solo unos 1200 infectados y 35 muertos en el momento que estoy grabando este vídeo, que es a finales de octubre. Primero de todo, imaginaros, estamos al lado de China, sitio donde se originó. Aquí hay mucho turismo chino, entonces lo normal es que hubiese muchos infectados. Pero ya sabemos que Vietnam es un país pobre, un país que si se llega a dar un caso de coronavirus muy grande, hubiese colapsado, hubiese muerto mucha gente, porque mucha gente no se puede permitir ir a los hospitales hay que pagar cuando vas, entonces la gente no iría, la gente moriría, los rebrotes serían inmensos. Pero Vietnam, ¿qué hizo? De primeras cerró el país y no dejó entrar a chinos, primero de todo, y a la que empezó a extenderse por el mundo, empezó a banear países. Primero España, Italia, Corea, Irán, los primeros que salían ahí con muchos infectados, y después ya dijo, nanay, aquí no entra ni Dios, y sigue ahora mismo cerrado el país y no puede entrar nadie, solo si vienes a trabajar y la empresa te paga bastante dinero, tiene que pagar un buen dinero. Yo creo que es la técnica más eficaz. Además, cuando se dio algún rebrote, localizaban a todo el mundo, no solo al que tenías al lado, no, todo el mundo en cuarentena. Aquí en Ho Chi Minh hubo un bar donde se dio algún caso y pusieron a 100, 200 personas en cuarentena, casi todo el edificio, porque había uno que había dado positivo. Pues todo el edificio, si había 500 personas en ese edificio, todos en cuarentena. Así que fueron muy estrictos y por ese motivo las restricciones fueron casi nulas. Hubo un mesecito que sí que los restaurantes estuvieron cerrados y cosas así, pero siempre se ha podido andar casi con libertad por la calle. La máscara, por cierto, ya es casi siempre obligatoria por la contaminación y por el sol. Siempre los vietnamitas llevan máscara, así que si normalmente la gente era un 70% llevando máscara, pues ahora es un 99%, pero no ha sido nunca 100% obligatoria. Siempre hay las medidas de seguridad, de limpiar las manos, así cuando vas a centros comerciales. En la escuela, trabajando en escuela, no ha habido medidas especiales, ni ir con máscara, los niños sin máscara, yo podía ir sin máscara, simplemente al entrar te tomaban la temperatura y limpiar las manos, pero bueno, eso al final, si después no haces la otra cosa, queda en nada. Bastante orgulloso de que haya vivido el coronavirus aquí en Vietnam, porque la verdad no lo he sufrido mucho, no me he infectado y he sobrevivido. Vamos a ver ahora si solo sobrevivo en España. ¿Cómo es la vida en Vietnam? La verdad es que la vida en Vietnam es sobre todo muy barata, es lo que más destaco. Las comidas es 1 euro, comes por 1 euro. Vas a comprar al súper, sí que hay productos, los que son sobre todo de importación, que son más caros incluso que en España. Entonces cuando quieres comer Nutella, que es lo que a mí más me gusta, o queso, pues es muy caro. Después las comidas western, que serían hamburguesas, pizzas y eso, son, no diría muy caras, sino que son precio europeo. Pero claro, cuando estás acostumbrado a comer comida por 1 euro,
cuando te plantan 10 pavos por una pizza es como, joder, me acaban de robar. Pero no, es el precio europeo, porque claro, todos los productos los tienen que llevar desde allí. Y después, como la vida, aquí la gente es mucho, siempre lo he dicho, mucho más feliz, no hay piques, pese al, por ejemplo, el caos y todo, no se ven muchas discusiones. O sea, tú estás en el medio, ahí medio dormido porque está el semáforo en verde y está en rojo, no te van a linchar. En España al segundo ya pi, pi, pi. Aquí pitan mucho, eso sí, pero no es para lincharte, sino para avisarte de que van a pasar. ¿Qué pasó en tu mejor día y en tu peor día en Vietnam? Terminaré con mi pareja. Yo creo que lo que más choca es que comen perro y gato. Mola, ¿no? Soy aquí famoso, me han reconocido, ¿verdad? Por el mundo, yeah. ¿Cuándo volverías? ¿Volverás?